Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciudadano Político, acá en Agricultura TV. Síganos todos los miércoles a las 10 de la noche a través de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Hoy nos acompaña Isabel Pla. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien, Cris. Muchas gracias por invitarme Bienvenida. a Ciudadana Política en este caso. Bienvenida, bienvenida. Bueno, hoy vamos a comentar junto a Isabel una semana cargada de noticias donde tenemos un acuerdo constituyente, es la gran novedad que habíamos estado esperando por más de 90 días, el desempeño del gobierno, las últimas encuestas y obviamente a conocer un poco más a la Isabel. Isabel, exministra de la Mujer y de Equidad de Género bajo el gobierno Sebastián Piñera II. Dos veces vicepresidenta de la UDI, presidenta de la corporación Somos Mujeres, que entiendo reúne a mujeres líderes con visión de libertad. Directora de la consultora Punto Equality, integrante del Consejo Asesor de la Comunidad Palestina, también productora del programa Poder Positivo acá en Radio Agricultura. Una mujer Hartas cosas. Con hartas cosas, ¿verdad? Te felicito. Isabel, eres una de las mujeres líderes en Chile, fiel testimonio del esfuerzo, de la meritocracia, naciste en regiones, creciste en regiones y mira dónde estás, mira todas las cosas que hemos nombrado. ¿Cómo fue este camino? ¿Te fue fácil abrirte las puertas en Chile? Bueno, yo nací en Quillota, provengo de dos familias muy quillotanas, una familia de origen palestino, los Jarufe, que son comerciantes, y los Pla, que llegaron desde España en la década del 50. Nací en Quillota y crecí en Concepción. En realidad soy una hija de la provincia, como se decía antes, después pasó a decirse las regiones. Yo creo que en mi vida fue muy importante recibir el mensaje y el testimonio de mis papás, de mi papá, de mi mamá y de mis abuelos. La vida es un testimonio a lo mejor un poquitito diferente al testimonio que reciben las generaciones nuevas. Yo soy de la generación a la que se le explicó que la vida era esfuerzo, trabajo, levantarse temprano, que el destino uno podía aportar al propio destino, que uno podía ir labrándose el destino y que había que estar preparada para enfrentar todas las contingencias de la vida, siempre. Soy de la generación de la vida es sin llorar y es echarle para adelante. Y así nomás, pues yo creo que esa impronta que recibí de mis dos familias y de mis papás especialmente es la que me ha acompañado en la vida, porque en realidad, como todos, Cris, como tú y como muchas de las personas que nos están mirando, me ha tocado enfrentar muchísimas cosas desde la juventud, situaciones económicas, familiares, rupturas, situaciones políticas también que han marcado la vida no solamente de Chile democrática, sino que también la vida de cada uno de nosotros. Y siempre tengo ese mensaje muy grabadito en mi cabeza y en mi corazón de la vida es con esfuerzo, es lucha, y también creo que me ha servido mucho haber sido formada en la fe. Soy católica, he tenido momentos de más cercanía, momentos de más distancia, pero también creer en Dios y mi fe me ha acompañado mucho y me ha dado fortaleza. Sin duda. Isabel, llegaste a ser ministra de la Mujer y Equidad de Género. Hoy, y en tus tiempos también, uno de los ministerios con mayor visibilidad. Hoy inclusive es parte del comité político. Mirando hacia atrás, ¿cómo fue esto de haber pasado de ser una de las ministras, además, mejores evaluadas del gobierno, a terminar renunciando al cargo? Bueno, fui la ministra mejor evaluada durante más de un año y eso es más que nada, más que un reconocimiento, lo consideré siempre una responsabilidad. Es un ministerio que cuando se aborda, creo yo, correctamente y se aborda con toda la honestidad que ese ministerio necesita, es un ministerio muy reconocido por las personas, especialmente por las mujeres en Chile, y hay un espacio importante para difundir la agenda, para hacer cosas, para acercarse a todas las mujeres, cada una en los problemas que está enfrentando, las que son víctimas de violencia, las que están emprendiendo, las mujeres profesionales que están desarrollando su camino, a miles, por no decirte millones de jefas de hogar y de mamás que sacan adelante solas a sus hijos, a sus nietos. Y trabajé siempre desde el primer día, trabajamos con un equipo muy importante, al que le tengo enorme agradecimiento, y lo hicimos con honestidad, con franqueza, diciendo la verdad siempre, haciendo un trabajo muy fuerte
con las puertas abiertas a las organizaciones de la sociedad civil de todos los colores ¿Cuál es y la con el tarea que más te Congreso. gustó en el ministerio? A mí, ¿O la que a más mí me dio mucha te trajo? satisfacción sacar adelante 5 leyes. 5 leyes. En todo el periodo, en ese segundo gobierno de Sebastián Piñera, se promulgaron 12 leyes impulsadas por el Ministerio de la Mujer que abarcan distintos temas: prevención de violencia, reconocimiento de derechos. Me tocó, por ejemplo, yo soy la impulsora de la ley de acoso sexual en el espacio público. En Chile no estaba sancionado el acoso sexual en el metro, en la calle, en los espacios públicos. La ley, por ejemplo, que le otorga fuero maternal a las mujeres de las Fuerzas Armadas, de Carabineros y la PDI. ¿Cuál fue mi sorpresa al saber que esas mujeres no tenían un derecho que el resto de las madres trabajadoras tienen? Para mí fue muy satisfactorio haber podido impulsar junto al resto del equipo en el ministerio esas leyes que finalmente son derechos que las mujeres no tenían ese 11 de marzo del 2018 cuando nosotros desembarcamos. Y no es fácil sacar un proyecto de ley, pero eso me da mucha satisfacción. Y también haber recorrido casi todo el país, haber tenido la oportunidad, el privilegio de conversar con miles de mujeres de distintas condiciones, que vivían distintas experiencias. Y ese es un aterrizaje que yo creo que los ministros, los subsecretarios tienen que tener en su trabajo todos los días. ¿Y lo menos grato de haber pasado por el Lo ministerio? menos grato fue haber enfrentado después del estallido lo que enfrentamos prácticamente todos quienes éramos ministros, subsecretarios, también un sector muy importante de la política que no compartía esta visión radical que era la que alentaba ese estallido de violencia o estallido social, y haber enfrentado la infamia, ¿verdad? Especialmente de un feminismo muy radical que no tiene nada que ver con el feminismo al que adscriben la inmensa mayoría de las mujeres en Chile, que quieren igualdad de derechos, de deberes y de oportunidades. Hay varios feminismos. El feminismo parte desde el deseo de la igualdad ante la ley, de iguales derechos, iguales deberes, iguales oportunidades. Y del reconocimiento, por cierto, de que las mujeres han enfrentado históricamente barreras y desigualdades, porque si uno no reconoce eso, entonces no tiene razón de ser el feminismo. En Chile y en América Latina, particularmente, prácticamente el único feminismo que tiene voz es un feminismo radical. Ciertos grupos, ¿verdad?, que tienen un ideario más parecido al ideario marxista o vinculado con el marxismo. Y es un feminismo, como te digo, muy radical, que no es representativo de las aspiraciones de la inmensa mayoría de las mujeres en Chile y en América. Y es un feminismo radical también que, tengo que decirlo con mucha honestidad, ha sido utilizado especialmente por los gobiernos de la izquierda. Se ha convertido en una especie de brazo armado. Por lo tanto, lo menos grato fue, sin duda, a partir del estallido, no solo lo que me pasó a mí, sino que primero haber visto que habían miles, millones de chilenos muy afectados por lo que estaba pasando en el país, pero invisibilizados. Yo pienso, por ejemplo, Cris, tú eres comerciante, ¿cierto? Pienso en todos los comerciantes, para no decir en todos los vecinos de la zona cero en Santiago, que tuvieron que, hasta el día de hoy, ¿verdad?, asumir las consecuencias de que su vida se viera totalmente interrumpida, sus negocios destruidos, sus proyectos de vida truncados, ¿verdad?, por este estallido, y especialmente por un grupo que se autodenominó Primera Línea, y respecto al cual yo creo que hay una izquierda, especialmente, y una centroizquierda en algún momento, que fue de alguna manera cómplice, porque no se atrevió a denunciar que lo que había ahí era violencia. Entonces fue poco grato, yo renuncié, lo conversamos mucho con el presidente Piñera, en la total convicción de que esta infamia se iba a convertir en una barrera que no me iba a permitir, te fijas, liderar lo que quedaba de agenda. Quedaban 2 años de gobierno y una agenda muy importante que sacar adelante, y por lo tanto creo que fue una buena decisión. Tuve una sucesora que fue la ministra Mónica Salaquet, que efectivamente sacó adelante una agenda muy importante, especialmente en tiempos de pandemia, para las emprendedoras, para las mamás trabajadoras, y que permitió cerrar ese gobierno con un legado en materia de equidad de género muy, muy importante. Tengo una pregunta para entender algo visto afuera. ¿Qué falta o qué es lo que hay que hacer para que todas estas otras miles de mujeres
que buscan este otro feminismo, el que no es el radical, no es el de las que están ahí. El feminismo del sentido común. Exactamente, que no son las que están con el pañuelito 1, el pañuelito 10, o están mostrando partes del cuerpo en la calle, gritando. O violentando a quienes no piensan como ella. Yo me acuerdo cuando se instalaban en la puerta de tu ministerio, justamente, bailando y exigiendo tu renuncia, diciendo que tú, hasta donde daba mi memoria, no habías hecho nada para que estuviesen pidiendo tu renuncia, y entiendo que varios ministros pasaron por lo mismo. ¿Por qué el feminismo de sentido común, que yo creo interpreta a la mayoría y es lo que a donde hacia el país debe andar, no está visibilizado? Ha costado mucho. De hecho, la fundación de la Corporación Somos Mujeres tiene que ver muchísimo con eso. Nosotros, a fines del 2020, junto a María Paz Lagos, decidimos empezar a convocar a mujeres que tuvieran vocación por la libertad. Algunas son militantes de partidos políticos, la mayoría son independientes, que tuvieran liderazgo en distintos ambientes, en distintas áreas. Hay profesionales, hay muchas mujeres de regiones, hay emprendedoras. Tuvo justamente ese objetivo, Cris, poder abrir la puerta también a las mujeres que tienen una concepción de la vida, que es una concepción desde el sentido común, que son conscientes de que las mujeres hemos enfrentado históricamente barreras y que es momento ya también desde esa vocación por la libertad poner esos temas sobre la mesa, impulsar su visibilidad e invitarlas a estar en el espacio público. Hoy día tenemos 80 socias, somos una corporación de derecho privado, estamos trabajando en formación de mujeres, en la visibilización de las mujeres que están levantando sus voces en la radio, en la televisión, en los medios escritos, en los medios digitales. Estamos convocando mujeres de todas las generaciones que tengan esta visión también de libertad, y para hablar no solamente de los temas que nos interesan a las mujeres, Cris, eso es bien importante, porque eso también creo yo que es un sesgo que no me gusta, que es cuando se pone a las mujeres, se les permite estar en el espacio público solo para referirse a los temas de las mujeres. En Somos Mujeres tenemos economistas, especialistas en educación, en familia, en minería, en energía, tenemos mujeres dedicadas al mundo de la salud, investigadoras, científicas, tenemos mujeres especialistas en el tema previsional. Las mujeres tenemos que estar en todas las áreas, en todos los ambientes, pero siempre, como te digo, reconociendo que el país tiene que dar pasos hacia adelante, porque hasta ahora estamos en todas las áreas, pero no en igualdad de condiciones. ¿Cómo evalúas la gestión del actual ministro de la Mujer? La verdad conozco poco, la agenda que ha impulsado no la veo mucho en los medios de comunicación, por lo menos. Creo que ellos generaron un gobierno que generó una enorme expectativa cuando se autodenominó un gobierno feminista, y creo sinceramente que lo que por lo menos hemos visto, a lo mejor hay cosas que se están haciendo y no las conocemos, pero lo que hemos visto hasta ahora es una agenda muy por debajo de esas expectativas que ellos generaron. Hay quienes dicen que han ideologizado un poco el ministerio. Me da la impresión que probablemente puede estar pasando eso, y lo que a mí me preocupa es que probablemente la inmensa mayoría de las mujeres tal vez sienten ahí un vacío, en el sentido de que sienten que les hace falta un ministerio que vuelva a hablarles, ¿verdad?, de sus derechos, de sus deberes, que vuelva a decirles: estamos trabajando para prevenir la violencia, estamos trabajando para exigirle a las instituciones, ¿verdad?, que estén atentas cuando hayan denuncias de esta naturaleza, estamos trabajando para abrirle espacio a las mujeres que están emprendiendo, a las mujeres que están desarrollando su carrera. Me da la impresión que probablemente, de hecho, es la primera ministra de la mujer desde Soledad Alvear, que fue la primera directora del Servicio Nacional de la Mujer, hasta Mónica Salaquet, la ministra, hasta el 11 de marzo de este año, es la primera ministra que no está, ni siquiera es evaluada, porque no alcanza los niveles de conocimiento para pasar, ¿verdad?, por la evaluación que hace la mayoría de las encuestas en nuestro país. Entonces, ¿qué opinas que no pienso tanto en la figura de la ministra, pienso más bien en el vacío que tal vez están sintiendo un número muy importante de mujeres que han visto hasta ahora en el ministerio una institución que las representa, y que las representa, como dices tú, sin ideología, sino que un ministerio que trabaja para todas las chilenas, hayan votado por el presidente Boric o no, o por el gobierno de turno, y para todas las mujeres, porque mira, los problemas de las mujeres en nuestro país no tienen color político. Hay jefas de hogar de todos los colores políticos, hay mujeres que han sido víctimas de violencia
y a las cuales las instituciones de nuestro país les han cerrado la puerta, postergando sus audiencias, no recibiendo sus denuncias, en fin, con todo lo que pasa muchas veces desde el Estado, y son mujeres que han votado por distintos candidatos, no tienen visión política. Hay una agenda de sentido común que creo que a muchas mujeres nos falta que vuelva a estar puesta sobre la mesa, y nos hacen falta también autoridades de gobierno que le hablen desde el sentido común a todas las chilenas, no solamente a quienes votaron por el gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, quizás parte de las tareas de la corporación Somos Mujeres. Nosotros estamos trabajando mucho en eso. Claro, es que además a los que estamos fuera, y que por cierto estamos de acuerdo con esto del feminismo, sí, sin duda es hacia donde debemos apuntar, pero quizás tiene que hacer que al resto no se nos vayan estos prejuicios, yo no los tengo por cierto, pero causados por esta izquierda claro, radical. Porque cuando tú dices feminismo en Chile, no te imaginas igualdad ante la ley, claro. Obvio. Tú lo que ves, especialmente en los últimos 3 años, tú lo que te imaginas en tu cabeza es las tesis, son los mensajes, ¿verdad?, antihombres, claro, o a un grupo de mujeres desde una agresividad muy radical, ¿verdad?, exigiendo o con consignas, o por ejemplo, ¿verdad?, agrediendo a las carabineras, no considerando a las mujeres también. Eso es lo que se le viene a la cabeza a las personas. Por eso es importante también que el feminismo, el sentido común, que no te digo desde Somos Mujeres, desde muchas organizaciones que trabajan en estos temas y muchas organizaciones en las regiones que trabajan en estos temas, levanten con más fuerza la voz. Para eso también necesitamos a la política y a la centro-derecha. Creo que muchas veces los partidos de centro-derecha, yo pertenezco a uno de esos partidos, he sido vicepresidenta 2 veces de uno de esos partidos, también empiezan a haber estos resquemores justamente, oye, no, mejor no hablemos de estos temas porque la gente no los entiende. No, hay que tocarlos. Entonces, hay que tocarlos y no solamente hay que tocarlos, hay que liderarlos. Sí, bien. Hay que liderarlos. Bien, Isabel, vamos a dar fin a este primer bloque, vamos a hacer una pausa. Estamos con la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla. Estamos de vuelta, no se vayan. ¿Sabías que el Grupo Patio trabaja día a día con un propósito claro? Unir personas y enriquecer más sus vidas. Descubre mucho más en patio.cl. Bienvenidos, estamos de vuelta con Isabel Pla. Isabel, vamos a conversar un poco a lo que nos trae esta semana y lo que nos ha tenido preocupados a todos los chilenos los últimos 90 y tantos días. El proceso de negociación que abre este nuevo proceso constituyente. El día lunes vimos que se llegó a un acuerdo, hoy miércoles ya han pasado un par de días, las aguas parecen estar un poco más tranquilas. Tenemos 3 instancias a lo que hemos entendido y a lo que hemos podido leer. Tenemos la comisión de expertos, conformada por 24 integrantes elegidos por el Congreso. Después se ha llegado a un acuerdo para elegir 50 consejeros constitucionales o ciudadanos. Consejeros ciudadanos elegidos 100% electos en una elección donde tenemos que ir todos a votar de forma obligatoria, y un comité técnico de admisibilidad que entiendo opera al final del proceso. ¿Estás de acuerdo con esta negociación, con este acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Estás cómoda tú, tu partido? A mí me parece un muy buen acuerdo. De partida, cuando uno habla de un acuerdo, se entiende que hubo un desacuerdo anterior. Ya ha habido voluntad de sentarse a conversar y a trabajar durante 3 meses para alcanzar una fórmula que tenga varios elementos. Primero, es una fórmula que recoge, creo yo, con mucha precisión los errores, el fracaso de la experiencia anterior. El acuerdo lo que establece es un sistema muy alejado del proceso que terminó el 4 de septiembre. Eso explícanos para los que están en la casa. Muy alejado. Primero, no hay más hoja en blanco. Se acabó la hoja en blanco. La hoja en blanco y la tentación de refundar el país. Tenemos un acuerdo para una convención, porque es una convención mixta finalmente, compuesta por 50 personas electas con voto popular, que era una aspiración, ¿verdad?, del oficialismo, pero además con 24 personas expertas elegidas por el Congreso. Entonces,
se acaba la hoja en blanco. Hay una participación muy importante del Congreso, porque para la centro derecha, para Chile Vamos, era importante que el Congreso tuviera una participación, que se fortaleciera, ¿verdad?, la institucionalidad del Congreso, y eso queda refrendado, ¿verdad?, en el Congreso. No solamente va a ser el que va a aprobar la reforma constitucional que va a permitir abrir este nuevo proceso, sino que también va a participar en la nominación de las personas expertas. Explícanos por qué no es una hoja en blanco. No es una hoja en... Porque están los 12 puntos, ¿verdad? Sí, no es una hoja en blanco, se aleja la hoja en blanco, porque la primera parte del acuerdo, que no fue muy difundida ya hace casi 2 meses, fue el acuerdo en torno a 12 bases constitucionales, a partir de las cuales este Consejo de Expertos va a trabajar desde enero para redactar una propuesta que es la que le va a hacer al Consejo Ciudadano. O sea, el Consejo Ciudadano, cuando se instale después de ser electo, va a recibir este insumo que va a ser una propuesta de texto constitucional, que no es cualquier texto constitucional, sino que una propuesta construida a partir de estas 12 bases constitucionales, en donde está la definición de Chile una república, ¿verdad?, no plurinacional, sino que una nación, un Estado social de derecho, donde está establecido el derecho a la propiedad privada, la libertad de enseñanza y una serie de otros elementos que eran muy importantes y que demostraron ser muy importantes con la votación del 4 de septiembre para los chilenos, que son de alguna manera una conquista democrática, social, civil, que los chilenos y chilenas quieren resguardar. Entonces, este borrador no puede saltarse esos puntos. Me parece que es un muy buen acuerdo, primero, claro, porque no hay más hoja en blanco. Segundo, porque hay una participación muy relevante del Congreso Nacional, que es un poder del Estado, que es el poder constituyente también. En tercer lugar, porque es un proceso sobrio, con un tercio de las personas que participaron en el primer proceso, que va a tener que trabajar en la mitad del tiempo que se le asignó al primer proceso. Es un acuerdo además que contempla contrapesos muy importantes. O sea, ahí están obligados a conversar, a dialogar, a consensuar, y hay un tema muy importante, que hay una columna, me parece que lo menciona con mucha claridad Carlos Peña, en una columna ayer en el diario El Mercurio, cuando él recuerda que esta etapa política que se inició, podríamos decir, en el 2013, en el 2014, con la irrupción de estos jóvenes líderes que hoy día están en el gobierno, empezó, ¿verdad?, a instalarse como una cosa mala, que la técnica, que la expertise, que la evidencia, que la experiencia tuviera, ¿verdad?, una influencia en las definiciones políticas. Entonces, cuando uno decía, mira, esta reforma no es una buena reforma, porque lo que va a pasar es que a lo mejor va a disminuir el empleo, va a disminuir la inversión, va a generar empleo informal, te estoy inventando, ¿verdad? Entonces venían estos jóvenes líderes, idealistas, que te decían, oye, pero ¿hasta cuándo las decisiones políticas van a estar influenciadas por la mirada técnica? Tenemos que superar la evidencia. Y lo que ocurrió justamente es que se fueron tomando muy malas decisiones, que el país se estancó, después vino el estallido con una irrupción muy fuerte, muy violenta, no solamente de la violencia política, sino que de la violencia en el sur, del crimen organizado, de la delincuencia, en el fondo también una crisis de Estado de Derecho. Entonces, repito, este es un acuerdo que creo que tiene todos los elementos. Tal vez no existen los acuerdos ideales. A mí me habría encantado que el Congreso fuera el que redactara una nueva constitución, o mejor todavía, me habría encantado que el Congreso dijera, vamos a reformar la actual constitución. Pero soy consciente de que formo parte de una minoría tal vez que está en esa posición, y soy consciente y valoro mucho la oportunidad que le dio este proceso también a que se sentaran todos los sectores políticos que se sienten democráticos y que quieren construir. Como dijo Javier Macaya, construir es más difícil que destruir. Y me da mucha tranquilidad también en ese sentido. Me da tranquilidad cuando yo veo que con el correr de las horas va siendo cada vez más minoritarias las voces extremas que van, ¿verdad?, que no les gusta, de lado y lado, que no les gusta el acuerdo. ¿Cómo están los comunistas empieza ahora? se fortalece con mucha fuerza la transversalidad y el valorar un acuerdo que fue fruto de la conversación, pero también de la experiencia. Yo entiendo, el Partido Comunista firmó el acuerdo, pero las voces tal vez más potentes del Partido Comunista, la más potente hoy día, que es la de Daniel Jadue, no está de acuerdo. O sea, por eso yo no hablo de partidos, sino que hablo de voces extremas. Charp
criticó al alcalde de Valparaíso, Daniel Jadwe ha salido a criticar, algunas personas también en esa derecha que no forma parte de Chile Vamos. ¿Y qué opinas de los republicanos y el Partido de la Gente que también se restaron de este acuerdo? Bueno, ellos tomaron una decisión desde el principio de no formar parte de esta mesa que lo que buscaba era una solución, de marginarse. Es legítima su posición, pero yo te reitero, es más fácil destruir o marginarse, dejar que otros resuelvan el problema. A lo mejor tienen ahí una mirada más electoralista, pensando en fortalecer su base electoral, que construir, sentarse en una mesa, hacer un aporte para construir algo y asumir el costo de lo que significa tomar decisiones pensando en el país. Y a mí me gusta mucho que Chile Vamos, junto a otras fuerzas también, a los amarillos, de demócratas, incluso de fuerzas de centro izquierda que estuvieron y que también están enfrentando sus propios costos, ¿verdad?, con sus bases electorales, estuvieron dispuestas a dar pasos muy importantes, mirando no la siguiente elección, sino que dando una oportunidad al país para los siguientes 30 años, Cris. Es que eso es muy importante. ¿Que pudiésemos llegar a un acuerdo? Sí, en algún momento uno pensaba que ya esta cuestión... Y yo de repente dije, no sé, pues hace una semana dije, tal vez debiéramos empezar a prepararnos para un no acuerdo y explicarle al país por qué no se pudo llegar a este acuerdo. Por eso que creo que, como ya estábamos muchos teniendo esa expectativa de un no acuerdo, el acuerdo llega en un momento bien importante y, como te digo, sin ser ideal, porque no existen los acuerdos ideales. Creo que un acuerdo muy equilibrado y que recoge la experiencia fracasada del proceso anterior, que estuvo totalmente impregnado de ese espíritu octubrista, que lo que se pretendió fue no solamente refundar a Chile, sino que una mayoría de izquierda que, por circunstancias que nunca debieron repetirse en un proceso democrático en nuestro país, que fue generarles como condiciones privilegiadas para la participación de los, entre comillas, independientes, porque no eran independientes, ¿verdad? Se genera una mayoría que lo que hace, te lo digo literalmente, llega a ponerle el pie encima a una minoría, y pretendieron no impulsar una constitución. Piensa tú que la constitución lo que hace es que establece las reglas del juego democrático, pone las condiciones de vida, los derechos, garantiza derechos, ¿verdad?, garantiza deberes, garantiza libertades, establece cómo va a funcionar el país, y después los detalles de eso, las improntas de cómo va a funcionar el país, las van poniendo los distintos gobiernos. Lo que hizo la mayoría de izquierda en la convención fue pretender establecer un proyecto de sociedad de izquierda que fue ampliamente rechazado el 4 de septiembre, un proyecto de izquierda bastante radical. Tocando ese punto, se rechazó... En donde no se respetaban las libertades, claro, en donde no había igualdad ante la ley, en donde se convertía Chile en un territorio de 14 o 15 o 16 naciones, en donde se terminaba, como te digo, la igualdad ante la ley, en donde algunas injusticias pretendían subsanarse con otras injusticias, y en donde finalmente lo que se hacía era truncar las condiciones para el progreso económico y social del país. Este es un país muy pujante, la gente, en Chile la gente nosotros somos un pueblo emprendedor, que valora el esfuerzo, que valora el trabajo. La inmensa mayoría de las familias en Chile se sienten orgullosas de lo que han logrado y miran hacia atrás, a sus padres, a sus abuelos, y dicen, diablo, ¿cuánto hemos avanzado? Isabel, el 62% rechazó esta propuesta de constitución. Y rechazó no solamente la propuesta, sino que rechazó el performance y el mal show y el mal espectáculo que dio esta izquierda radical en la anterior convención. Sabiendo que el chileno de a pie, el ciudadano, no va a querer más estos personajes que se inventan enfermedades o que vienen a poner la pata encima sobre la minoría. Entiendo que los que no pertenecían al sector de izquierda casi no pudieron hacer nada o nada en la convención. Ni siquiera les apagaban los micrófonos en las comisiones. Estoy terminando de leer El fracaso de Renato Garín. No lo he leído. Es muy interesante. No lo he leído. Les apagaban el micrófono en las comisiones. No, impactante. Si uno escucha historias que parecen, bueno, van a salir a la luz algún día. Falta la versión de un lado también. Pero sabiendo que Chile rechazó esto y ya hay un rechazo natural ya a estas posiciones de extrema y de extrema izquierda. Vamos a personificarlas en el señor Jadwe. ¿Qué nombres esperarías tú ver en la comisión de expertos, por ejemplo? Mira, fantasiemos. No quiero, ¿sabes qué? Yo he aprendido en política que uno a veces cuando instala expectativas de nombre
lo que les hace un flaco favor a esos nombres que a mí me encantaría ver en esa comisión de expertos. Por de pronto me encantaría que varias de las mujeres que forman parte de Somos Mujeres y que son expertas en distintas áreas que me parecen muy importantes de ser consideradas en una constitución pudieran formar parte. Bueno, pero es paritario, es paritario de entrada y salida. Sí, nosotros estamos trabajando en una nómina y las vamos a visibilizar, ¿verdad? Y vamos a poner esos nombres y esas trayectorias a disposición de ese equipo de expertas. No quiero nombrar a nadie, pero lo que a mí sí me parece es que las personas que integran ese consejo de expertos tengan primero como horizonte que necesitamos una nueva y buena constitución para Chile, que tenga, si yo tuviera que elegir un adjetivo para esa constitución, te diría equilibrio, equilibrada y en la que nos sintamos representadas cuando toque, ¿verdad?, ir a votar en el referéndum de salida, representada la inmensa mayoría de los chilenos. No vamos a alcanzar nunca un 100% de consenso. Va a haber un sector que va a sentir que nostalgia por la Constitución del 80 y otro sector que va a sentir nostalgia por la Constitución que rechazamos, ¿verdad?, 8 millones de chilenos el 4 de septiembre. Una Constitución equilibrada y que tenga, para mí, creo que son dos aspectos muy importantes que tienen que estar establecidos, tres cosas en esa Constitución. Uno, que resguarde siempre la democracia representativa, que es algo que hay que cuidar todos los días, las libertades, y que ponga siempre a la persona en el centro de las decisiones políticas. El Estado a disposición de la persona y no la persona a disposición del Estado. Esos tres elementos me parece que son muy importantes. Necesitamos una constitución además que removilice al país. Cris, tú eres emprendedor, estás en el mundo del emprendimiento y sabes que necesitamos echar a andar con mucha fuerza la máquina de la economía, porque es una máquina que genera trabajo, que genera oportunidades, que le permite a miles de chilenos, que les ha permitido en los últimos 30 años movilidad social. ¿Cuántas familias, cuántos jóvenes, ¿verdad?, nacieron en familias muy humildes, muy pobres y son hoy jóvenes profesionales que están también construyendo sus propias familias con otra visión, con otra proyección? Para eso necesitamos una constitución, primero, que cierre ese proceso de incertidumbre y dos, que establezca con mucha claridad condiciones para que ese progreso económico y social sea posible, no solo para un sector del país, sino que para todos, sin exclusiones, que creo que ha sido fue uno de los temas que probablemente alimentó el estallido, que el que un sector del país se sintiera que estaba excluido de esa máquina de progreso. Así es. A ver, Isabel, déjanos, sé que lo conversamos un poco al principio, déjanos tranquilo. ¿Cómo hacemos que esto no sea una debacle, ¿no? Que esto no llegue ni para un lado ni para el otro? Porque como bien dices, esta tiene que ser una constitución para todos y ojalá soñemos que esté aprobada por un 70, un 80% de la población. Imagínate, vamos a tener que cambiarnos ahora, vamos a decir apruebo. ¿Cómo hacemos que esto salga bien? Entiendo, explícanos un poco en extenso el mecanismo de control hacia el final, una vez que la convención, o este nuevo Consejo Ciudadano entrega una propuesta. ¿Qué mecanismos de control existen para que no se hayan escapado para ningún lado las ideas? A ver, primero creo que la principal garantía de que todo resulte bien es saber que los sectores políticos que participaron del acuerdo, pero incluso aquellos que se marginaron, tienen conciencia de que el país ha vivido una etapa muy traumática y que en esta nueva oportunidad nos jugamos mucho. Tener conciencia significa haber aprendido de esos años y por lo tanto estar disponible para poner la mejor voluntad y lo mejor de cada sector político y social para que esto funcione. Perdón que te interrumpa, pero también hay personas que solamente miran el agua para su propio molino. No voy a nombrar. Por eso es importante, por ejemplo, el liderazgo del presidente Boric. Sí, la ministra Vallejo diciendo una cosa, después alguien propuso que las elecciones fueran el siguiente octubre para que calzaran con los 50 años de qué sé yo. Claro, van a haber siempre... No todos tienen esa visión. Van a haber siempre tentaciones, pero creo que es un acuerdo que establece contrapesos bien importantes, participación de las instituciones democráticas, participación de la ciudadanía en la elección de los consejeros ciudadanos, participación del Congreso y una serie de etapas, ¿verdad?, que nos permiten adelantar que va a ser un texto
muy cuidado y muy pensando, y está muy bien que sea muy cuidado, y pensando en la experiencia pasada, en lo que queremos para el futuro. Y como te digo, es un acuerdo que si se cumple, que eso también es importante tenerlo presente, si se cumple, si se aprueba la reforma que se va a mandar luego al Congreso, porque este es un acuerdo que se tiene que traducir en una reforma que tiene que ser aprobada por 4/7 del Congreso y que nos permita reabrir ese proceso. Entonces creo que aquí todos vamos a tener responsabilidades primero, efectivamente si aprendimos de la etapa fracasada. Creo que el oficialismo, pero particularmente el presidente Boric, tiene una responsabilidad importante. Él tiene también muchas razones, una razón poderosa para esperar que esto salga bien, que es también tener la posibilidad de firmar esa constitución y también de darle un nuevo oxígeno a su gobierno, que es un gobierno que fue muy golpeado por la derrota del 4 de septiembre. Los partidos de Chile Vamos, los nuevos movimientos que están en formación como partido, Amarillo, pero también yo le reconozco a Republicanos una responsabilidad importante, tanto en la reforma que se vote como en la nominación de los expertos. Aquí nadie puede bajarse de la mesa y lavarse las manos porque el país es de todos. Y si el país es de todos, entonces todos tenemos un rol que jugar. Y también la ciudadanía. La ciudadanía también ha aprendido, yo creo, la lección de, por ejemplo, cuando en la elección de los primeros convencionales se votó con ingenuidad por independientes que no eran independientes. También nosotros como chilenos y chilenas que vamos a votar, vamos a mirar con un ojo mucho más agudo, ¿verdad? ¿Dónde vamos a poner la rayita? ¿Quién es esta persona? ¿En qué partido va? ¿Es independiente? ¿Por qué lista va? ¿Qué ha dicho respecto de los temas que a mí me interesan? Yo creo que también tenemos una responsabilidad como ciudadanos en ese sentido. Te veo con muy buenas esperanzas entonces para este proceso que se abre. Yo creo que, ¿sabes qué? Nos hacía mucha falta en el país, Cris, también llenarnos de alegría y de esperanza. Este nuevo proceso que vaya a ser fácil para adelante. Ahora va a venir una etapa de tiras y aflojas. Probablemente algún sector político probablemente va a querer hacer cambios, no le va a gustar el acuerdo y van a presionar para que se cambien las condiciones. Después va a venir ¿verdad?, la presión para los expertos. Van a venir muchas presiones, son parte de la política. Pero creo que sí tenemos siempre por delante, primero el horizonte, una constitución ampliamente compartida y que garantice un impulso del país hacia adelante, libertades, democracia representativa, etcétera. Cuando uno tiene en vista esa motivación, creo que tiene también la disponibilidad de hacer su mejor aporte y, como dices tú, no llevar agua solo para su molino. Bien. Isabel, hablemos un poco del gobierno de Gabriel Boric. Tenemos un presidente que en pocos meses ha llegado a tener un 30% de aprobación, más o menos, que es bastante bajo y creo que es lo más bajo desde el retorno a la democracia, desde lo que hay registro. ¿Cómo encuentras tú que lo ha hecho el presidente Gabriel Boric? Bueno, a ver, voy a partir por el contexto en el que se elige al presidente Boric. Se elige en un contexto global de mucha, ¿verdad?, de mucha movilización y de mucho deterioro en la democracia, ¿ya? Prácticamente todo, como se ha estado diciendo mucho este año, prácticamente todas las elecciones en América Latina en este año e incluso en otros lugares del mundo las elecciones presidenciales han sido ganadas por personas, por mundos que estaban en la oposición. O sea, no se elige ningún incumbente. Caso de Colombia, el caso de, bueno, las elecciones, el caso de Brasil, por decirte las más emblemáticas del último tiempo. Eso primero, y hay que tenerlo en consideración que Boric llega como presidente de la República en un país que es muy distinto al país que teníamos hace 30 años. Y lo segundo sí tiene que ver con sus decisiones políticas, con las decisiones que venían tomando ya desde la oposición y con la madurez política también que se requiere para gobernar. Efectivamente, este es el gobierno más débil desde el retorno a la democracia cuando todavía no cumple un año de gobierno. O sea, acaba de cumplir 11 meses de gobierno y tiene en torno al 30% de aprobación y ha tenido menos aprobación incluso
antes de cumplir un año en su mandato. Y eso es una anomalía. ¿Crees que lleva la agenda? Yo creo que eso es una anomalía. Hay un antes y un después del cambio de gabinete. Pero sin embargo, esos primeros 6 meses antes del cambio de gabinete son meses siempre muy importantes para un gobierno. ¿Verdad? Son meses, no solo un poquito una lunita de miel, en donde tienes un poquito más de condescendencia a la ciudadanía, aguanta un poco más, sino que también son los meses en donde tú estableces cuáles son las reformas más importantes, en donde tú fijas la impronta de tu gobierno. Y durante esos 6 meses lo que Pero estaban en campaña. Fue un gobierno en campaña, un gobierno que puso todos los huevos en el canasto de la nueva Constitución, ¿verdad? Un gobierno con un gabinete y especialmente un comité político muy débil, con una ministra del Interior que simplemente no tenía dedos para el piano y en un ministerio tan importante como el Ministerio del Interior, y por lo tanto se perdieron 6 meses muy valiosos. Hay un cambio con el cambio de gabinete, no cabe duda, pero creo que todavía quedan muchos temas que probablemente no se van a resolver porque forman parte de la visión del presidente Gabriel Boric y de las 2 coaliciones que lo acompañan en su gobierno. Por ejemplo, te pongo un ejemplo súper concreto. Esta semana probablemente se va a cerrar el acuerdo por la seguridad al que convocó la ministra Carolina Toa, que yo lo celebro, es un acuerdo, me parece muy importante que el gobierno haya tomado conciencia de que enfrentamos una crisis gigantesca de seguridad. Por seguridad incluyo violencia política, delincuencia, crimen organizado, terrorismo, y me parece muy importante que se convoque a un acuerdo. Pero me preocupa que en ese acuerdo no se quiera incluir, por ejemplo, una reforma a la ley antiterrorista, porque entonces es un acuerdo trunco, porque nosotros tenemos un problema de acción terrorista en la zona sur de nuestro país. Entonces no me puedo imaginar que el gobierno pretenda que se selle un acuerdo en el que no esté incluida como uno de los ejes principales de ese acuerdo una reforma para que Chile tenga una ley antiterrorista que efectivamente se pueda aplicar. Ahí te estoy poniendo un ejemplo. ¿Por qué probablemente se está dejando fuera esa ley? Porque hay sectores del gobierno que son de una izquierda que no quieren tener esa ley antiterrorista y que de alguna manera son condescendientes con la violencia como método de acción para la política. Ahí te pongo un ejemplo súper concreto. Isabel, si tuvieses un café a solas, secreto, con el presidente Gabriel Boric, ¿qué consejo le darías? Pucha, qué difícil eso. Uno. Yo le diría que que fortaleciera la seguridad en sí mismo, en la madurez política que ha tenido en los últimos meses, que fortaleciera esa visión y esa seguridad en sí mismo, y que se atreviera muchas veces, como se atrevió antes de ser presidente de la República, a desafiar incluso a su mundo cuando él está convencido que esa va a ser una decisión que le va a hacer bien al país. Bien, Isabel, hay una nueva reconfiguración en el centro político en Chile. Aparecieron los demócratas, aparecieron los amarillos, han habido elecciones en los partidos. Hay liderazgos que se han consolidado, como el liderazgo en la UDI, con Javier Macaya y la Pepa Hoffman. ¿Cómo ves tú, con qué ojos ves tú esta reconfiguración? ¿Cuáles son los desafíos de la UDI como partido para enfrentar esta nueva etapa? Mira, voy a partir por lo que me parece lo más global. Yo creo que cuando nosotros estamos viviendo un país de muchísima polarización, esta es una polarización que no partió hace 3 años. Yo te diría que partió cuando asumió Sebastián Piñera en su primer gobierno. O sea, esta es una polarización que empieza a alimentarse con mucha fuerza desde el año 2010 y que ha alcanzado niveles, la verdad, intolerables para la inmensa mayoría de los chilenos. Y creo que este nuevo aire del centro político, centro-derecha, centro-izquierda, tiene que ver con la necesidad, ¿verdad?, que tiene la ciudadanía y que tiene nuestro país justamente en un ambiente polarizado. Cuando hay tanta polarización, lo que se necesita justamente es fortalecer estos centros que pueden ser centro-izquierda y centro-derecha, y para ir aislando esas voces extremas, como ha pasado en las últimas horas desde que se selló el acuerdo, que te fijas tú, esas voces extremas empiezan a quedar cada vez más fuera. Entonces, yo también quisiera un compromiso de estas nuevas fuerzas democráticas, amarillo, demócratas y otras que pudieran venir en ese centro, que como te digo, algunos está más a la derecha, más a la izquierda, pero también a mí me gustaría tener un compromiso de ellos de que nunca más ocurra lo que le ocurrió a la Concertación,
que la Concertación, cuando nace el Frente Amplio y cuando se refortalece el Partido Comunista, en vez de plantear sus puntos de vista, defender la obra de sus 30 años de gobierno y el aporte que le hicieron al país, lo que hicieron fue sumarse al baile con la música que ponía el Frente Amplio y el Partido Comunista. Entonces, es muy importante que este centro, izquierda y centro-derecha, recupere también su identidad y comprenda que dejó un vacío que le hizo mal al país. Bien, por el bien de Chile, esperemos que así sea y que tanto partidos como el tuyo de la UDI, que parece, ha visto de afuera, los ciudadanos, ha habido un pequeño giro hacia el centro y centro-derecha, aunque algunos me reten ahí en el partido, si es que digo esto, se consolide y sea así, nos traiga estabilidad, porque por Dios que nos falta y necesitamos estabilidad para poder desarrollar nuestras vidas de forma normal. La UDI tiene por delante un desafío muy bonito, de mucho futuro. Hay una nueva generación que irrumpió en la primera fila de la UDI. El liderazgo de Javier Macaya ha marcado, ha dejado huella. Es un partido de derecha, de centro-derecha, pero en el que le está también explicando a sus electores que tener convicciones no está reñido con abrirse al diálogo y buscar acuerdos para resolver problemas estructurales que ya se arrastran desde hace demasiado tiempo y que le hacen la vida más difícil a los chilenos. Entonces, una UDI para servir al país necesita también voces dispuestas a dialogar y a decir, bueno, ¿para dónde caminamos? No podemos seguir más mirándose a la muralla y esperando la siguiente elección. Bien, Isabel. Vamos a pasar a al último bloque del programa, de preguntas y respuestas cortas, para reírnos un rato. ¿Sí? Ah, feliz. Bien. Esto que nos hace falta reírnos. Viste, un poco. ¿Qué nota le pondrías al gobierno del presidente Gabriel Boric? Un 3. Un 3. ¿Cuál es el placer culpable de Isabel Pla? Yo tengo unos placeres culpables terribles. Mi placer culpable, mirar series turcas. Me fascinan. Mirar series turcas. Y si lo puedo acompañar de un chocolate, de un trencito grande, exquisito, placer culpable redondo. Sin duda, placer culpable. Isabel, ¿un Ramazzotti con la Jimena Rincón o con la Soledad Alvear? Yo he tenido la posibilidad, conozco menos a Soledad Alvear que a Jimena Rincón, que la conozco desde niña, porque crecimos en la misma ciudad, en Concepción. Por lo tanto, me tomaría un Ramazzotti con Soledad Alvear, que la conozco menos, y me gustaría saber más de ella. Para ponerse al día. Si no te hubieras dedicado a la política, ¿a qué te hubieras dedicado? Me hubiera dedicado... Ay, chuta, qué difícil. Oye, en realidad empecé siendo tan chica que ya... Probablemente me hubiera dedicado al comercio, como mis padres, como mis abuelos. Es un mundo en el que no he incursionado nunca, pero siempre tengo un bichito ahí que me gusta. De comercio. Sí. Bueno, quizá, quién sabe, te vemos de emprendedora luego. Isabel, ¿una fideuá o unas hojas de parra? Chuta, ¿qué crees tú? Unas hojas de parra, de todas maneras. Tengo que decirlo ahí. La fideuá me encanta, pero unas hojitas de parra. No, es que una hoja de parra en cualquier momento del día y a cualquier día de la semana son muy bienvenidas. ¿Gonzalo Blumel o Javier Macaya? Ay, no, ahí sí que me ponían entre la espada y la pared, po. No, son momentos distintos. Javier Macaya es el presidente del partido en el que yo milito. Es una persona a la que he podido acompañar en los últimos 2 años en su liderazgo. Gonzalo Blumel fue un gran ministro se expresa, un gran ministro, un hombre muy valiente y al que le tengo muchísimo agradecimiento. Isabel, ¿cuál es el mejor piropo que te han tirado? Oye, esa es la pregunta. Un piropo, te tienen que haber tirado varios. Me han tirado piropos. Me tiraron un piropo, mira, está medio subido de tono, pero es que es el piropo más excéntrico que me han dicho y la verdad es que vale la pena. En La Habana, hace ya varios años, fui a Cuba y fui a La Habana y estaba caminando por una de las plazas de La Habana y se me acercó un joven que me da la impresión que era como de comercio sexual. Se me acercó un joven a invitarme, se acercaba, abordaba a todas las mujeres que habían ahí, a las turistas sobre todo, y se me acercó como diciendo, vamos a tomarnos algo, vamos a tomarnos un café y después a un lugar más tranquilo. Bueno, en el fondo me estaba dando las claves de lo que me estaba ofreciendo y yo le dije, no, muchas gracias. Me dijo,
es que tú estás para amarte gratis. Y yo lo encontré tan... Yo le dije gracias, porque lo encontré muy simpático. O sea, en vez de enojarse porque yo no le estaba dando pelota, fue muy gentil y me dijo eso y me hizo mucha gracia. Es que tú estás para amarte gratis. Ah, no, qué simpático. Y con eso me confirmó cuál era la intención de él, ¿no? Dame 2 nombres de mujeres que destaquen en política en Chile. En Chile. De todos los sectores. Bueno, Evelyn Matei sin duda alguna, y por varias razones. Por una trayectoria muy sólida, en donde ha pasado crisis y las ha superado con mucha inteligencia, con mucha fuerza. Y hoy día consolidada con un liderazgo que yo considero de la más profunda sensatez. Siempre dialogante y nunca habiendo perdido sus convicciones y la claridad y el horizonte de lo que necesita Chile. Una mujer muy trabajadora además. Creo que ella tiene que estar incorporada en esa lista porque para mí es un ejemplo de tenacidad sobre todo y de serenidad para enfrentar la política, que por Dios que hace falta. Isabel, ¿tu restaurante favorito? El Toro, obvio. El Toro me gusta. No, es que ¿sabes qué? Sí, hoy es mi restaurante favorito. Mira qué bueno. Me gusta, primero, he comido exquisito y segundo, y tal vez lo más importante, es un lugar que tiene un ambiente muy grato, muy rico. Si quieres conversar algo más reservado, más íntimo, tienes la posibilidad. Si quieres celebrar algo, tienes la posibilidad. Además, siempre hay como público transversal de todas las edades y eso me encanta. Mira, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí te esperamos en el Toro luego. Sí, luego ya tengo ahí Sin por ahí duda, una reserva. con un Ramazotti. ¿Un partido de fútbol por la Teletón o un baile con las tesis? Un partido de fútbol por la Teletón no tengo dónde perderme. Aunque No hay dónde en el perderse. último que hice me rompí mi rodilla y terminé en una sala de operaciones reestructurándome la rodilla. Fue para la Teletón del 2018. Bien. ¿Cuál es tu político mejor y peor vestido? Mira, porque tú tienes un sentido de la estética, eres estupendo, tienes un sentido de la Muchas estética gracias. desarrollado. A mí me gustan los hombres elegantes. Me gustan los hombres... me gustan los hombres que se visten de acuerdo a lo que están haciendo y me gustan los hombres que en política reconocen que las instituciones tienen una solemnidad que requiere, ¿verdad? Un traje con corbata. Dame un nombre, el mejor vestido y el peor vestido. Escucha, últimamente no es tan fácil. Encuentro que voy a dejar fuera a los hombres de mi sector político porque encuentro que Álvaro Elizalde se viste con mucha prestancia y con lo que corresponde, ¿verdad?, su rol como presidente del Senado. Me parece muy bien. El peor vestido, con todo cariño, pero cada foto que he visto del embajador de Chile en España me parece no solo muy mal vestido, digamos, en el sentido que no le hace honor a su cargo, sino que también nos representa en la puerta de entrada a Europa. Y me gustaría mucho que los embajadores de nuestro país en todas las misiones del mundo reflejaran lo que significa Chile, seriedad, finalmente equilibrio. Nos representa a todos. Sí. Así es. Isabel, y para ir cerrando, ¿en qué te vamos a ver en 10 años más? Uy, primero le pido a Dios verme en la tierra con vida. Eso es lo primero que me gustaría. Me gustaría ser una mujer que enfrenta la vejez, que ya se acerca. No, pero dije 10 años, no dije 30. No, por Dios. Sí, no sea tan amoroso. Me gustaría en 10 años más ser una mujer con proyectos. ¿Metida en la política? Con la alegría. Siempre la política es un cariño difícil. Es un cariño al que uno ama mucho, el amor de tu vida, pero un cariño que te hace sufrir también. Entonces uno pasa por momentos donde dice, no quiero más política. Después se te pasa y uno dice, puede ser. Esta es mi vocación y esto es lo mío. Y ahora como consejera ciudadana, que es quizá un pequeño paréntesis, es una tarea acotada, corta, una tarea maravillosa para el país, imagínate. No lo he pensado, queda todavía un tiempo por delante, quién sabe. Vamos a levantar Voy a tu estar nombre. disponible, o sea, no sé si puedo, no lo sé, la verdad. Voy a estar disponible, sí, para que tengamos la mejor lista y aportar los nombres para que tengamos el elenco de candidatos, hombres y mujeres,
mejor dispuestos y mejor preparados para enfrentar esa tarea, que es una tarea difícil que requiere no solamente conocimiento, sino que también disposición a dialogar. Así es. Bueno, llegamos al fin de la entrevista. Muchas gracias. Lo pasamos muy bien. Muchas gracias y muchas gracias a quienes nos siguieron también en el programa. Te felicito, este es un programa que me encanta y hace mucha falta, ¿verdad? Más Cris Portugal, que estén interesados en saber cómo pensamos las personas que estamos en el espacio público. Muchas gracias. Bienvenida una vez más y espero que luego podamos repetir esta entrevista. Muchas gracias. Con lo que viene, tenemos muchas noticias por venir y luego. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ciudadano Político. Recuerda ver nuestros programas y los anteriores a través de nuestro canal de Agricultura TV en YouTube. Siempre los miércoles a las 10 de la noche y siempre con invitados especiales como hoy día que estuvimos junto a la exministra de la Mujer, Isabel Pla. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan muy buenas noches.